11:04 de este martes y ya está con nosotros nuestra invitada, que es la antropóloga Martina Villar. Bueno, bienvenida. Gracias por venir. Gracias, Valen. Gracias, Constanza. Gracias por recibirme, por darme el espacio. Bueno, encantada de estar acá. Bueno, muy interesadas por la parte de antropología. Sí. Así que, bueno, por suerte pudimos concordar esta fecha. Pero para arrancar, quisiera que nos cuentes a nosotros y a nuestros oyentes qué es la antropología para vos, si nos puedes explicar, y qué te llevó a estudiarla también. Bueno, ¿qué es la antropología? Es una discusión entre los propios antropólogos, pero en Claro. sí es el estudio holístico del ser humano, desde su aspecto cultural y social. Más que nada está enfocada en mi carrera, pero también está entre lo biológico, lo simbólico, todo lo que hace al ser humano en sus distintas dimensiones. Y bueno, ¿qué me llevó a estudiar la carrera? En un primer momento, el hecho de que no tenía que pagar arancel para cursar esa carrera, porque mi norte siempre fue la abogacía. Pero bueno, comencé a estudiar antropología, dije mientras tanto, pero me entusiasmó. Primero fue como mientras tanto, pero ese mientras tanto me motivó muchísimo, me entusiasmó. Y al día de hoy agradezco haberlo hecho porque si bien se dio por casualidades de la vida, ahora lo aplico básicamente todo. Y con el derecho tiene muchísima relación también. Mira, Qué interesante, ¿no? Qué interesante eso, porque no me imagino lo que es derecho y lo que es antropología juntos. Es que vivimos rodeados de normas. Salimos de nuestra casa, tomamos el colectivo, cruzamos una calle, siempre estamos con normas por todos lados. Y la antropología más que nada se pregunta, bueno, ¿de dónde surgen esas normas? ¿Cómo las personas incluyen esas normas en su vida diaria? ¿Cómo las lleva adelante? Además de los aspectos técnicos, que eso sí se ocupa el derecho, hay toda una cuestión simbólica respecto a la legalidad en sí que hace al derecho, que bueno, ahí la antropología me parece tiene mucho para aportar. Claro. Y más que nada también a través del método principal que usamos, que es el etnográfico, es la convivencia con la comunidad a la que queremos estudiar. Esa comunidad puede ser una comunidad de aborígenes, una comunidad acá de guaraníes, una comunidad de toas, como se hacían en los estudios clásicos, pero en la actualidad se usan más para comunidades de nuestro día a día. Un bufé de abogados puede ser estudiado a partir de la etnografía. Bueno, de hecho mi tesis de licenciatura fue respecto a un organismo del Estado en el que yo trabajaba, así que digamos es aplicable en distintos ámbitos y bueno. Claro, porque estudiamos siempre la sociedad y, como decís, un grupo específico, pero obviamente que es mucho más que eso. Claro, y uno se da cuenta de que no hay grupos aislados, sino que estudias un grupo, te concentras en ese, pero tiene como ramas que van hacia todos lados, terminás haciendo un análisis de la sociedad en general para explicar una cosa. Claro. Como recién estamos Muy hablando amplio. Es muy amplio, pero encima está bueno Es porque muy siempre es un tema enorme, pero que vos podés sacar muchas cosas de ahí, muchos estudios, podés hacer algo más específico. Exactamente. Está muy bueno. Justo como estábamos hablando recién antes de comenzar el programa, y respecto a los estudios clásicos que habían en la antropología y cómo lo primero que encontraba el investigador al ir al campo era, bueno, ¿qué hacen estas personas en su día a día? ¿Y qué es lo primero que hacen? Buscar para comer, buscar qué cocinar, buscar cómo alimentarse. Claro. Bueno, y a raíz de eso llevaba adelante el estudio de toda la cultura, porque esos alimentos de dónde sale, dónde los procesan, cómo los cocinan, cómo los preparan, cómo les gusta, cómo generaron ese gusto por determinados elementos. Y que bueno, Claro, a raíz de un aspecto se desprenden un montón de cosas para ver. Es que sí, obviamente que también lo que es nutrición está muy asociada a la antropología y más específicamente, ¿cómo analizarías desde la antropología a la alimentación de hoy en día? La alimentación y en primer lugar la diferencia que tenemos que hacer entre lo que es comer y lo que es alimentarse. Algo que a mí me llama mucho la atención de un fenómeno actual es el hecho de que vemos muchas personas que están desnutridas, sin embargo tienen sobrepeso, o sea, hay un acceso al alimento, pero no el alimento necesario para que esa persona realmente reciba los nutrientes que necesita, realmente su cuerpo pueda procesar las proteínas que necesitan, las vitaminas que necesitan. Es solamente algo que de alguna manera calme a la necesidad del hambre. Totalmente. Pero no le aporta lo necesario para poder desarrollarse bien. Eso se ve sobre todo en los chicos de las escuelas. Justo tengo mi mamá que es trabajadora social, ella hace gabinete en escuelas y casi todos los chicos tienen problemas de aprendizaje relacionado a la desnutrición, relacionado a la falta de proteínas para que su cerebro pueda desarrollarse bien, que además en la infancia es cuando el cerebro es más plástico, es el momento en el que más se desarrolla. De hecho, en los primeros años de vida logra casi el 80-90% de su desarrollo, en lo que resta de vida es solo un poco más, pero claro. Si durante esos primeros años falta una alimentación correcta, vemos las consecuencias que trae aparejada hacia adelante. Bueno, claro. Justamente por eso cambió el paradigma de desnutrición y obesidad y se habla ya directamente de malnutrición.
porque ya no nos quedó corto lo que es desnutrición, porque vos te imaginas a alguien delgado que no llega a un peso adecuado para su altura, pero bien, como decía, hay gente que tiene sobrepeso o obesidad, pero realmente no está bien nutrido. Claro. Y tiene estos problemas de, por ejemplo, en este caso los chicos, el aprendizaje cuesta muchísimo más, el desarrollo cognitivo se ve afectado. Y es importante eso, ¿no? Porque cambiamos en pocos años en Argentina que, por ejemplo, si no me equivoco, en el 2000-2001 se crearon leyes para, por ejemplo, adicionar a los alimentos de hierro, nutrientes críticos, por ejemplo, la sal yodada también, la harina con vitamina B, que ayuda al crecimiento, y de repente cambió todo, pero de forma extrema al otro punto. Obviamente no en todas las sociedades, no, pero en este caso sí lo vemos en Argentina y por eso también cambió ese paradigma. Claro, y justamente antes de que vengas estuvimos hablando un poquito de cómo influye todo este cambio de la tecnología, de cómo está más presente en las publicidades y obviamente hablando puntualmente de niños, pero nos compete a todos en realidad también esta publicidad que la vemos más ahora que estamos rodeados de pantallas que antes. Creo que también por eso hay un cambio. Sí, totalmente influye en la forma en la que las personas, justamente esta diferencia que hablamos entre comer y alimentarse, bueno, en la parte de alimentarse entra en juego todos estos aspectos sociales, simbólicos. Tal vez no tenés hambre propiamente, pero viste la publicidad de un pancho. Sabés que no es nutritivo, sabés que no te va a dar los nutrientes necesarios, pero es riquísimo y ves ahí la imagen y entonces se te ocurre, tu cerebro genera la idea de que tenés la necesidad de ir y comprar y comerlo. Claro. Sí, estamos, al ser uno de los placeres que tenemos, el hecho de comer, entonces influye mucho la generación que se da de serotonina, de distintos químicos, con la idea del placer de comer y, bueno, cómo la publicidad influye en eso. Claro. Sí. Está totalmente estudiado todo lo que venden alrededor de la comida. Si bien nosotros, bueno, justo somos, nutricionistas en el ámbito de pensar en la comida desde una forma mucho más integral, no es solamente que nos nutre, que por supuesto lo hace, pero sí hablamos de que nosotros en cada encuentro social que hagamos hay comida, hay un sentimiento asociado, hay recuerdos, ¿sí? Una comida que por ejemplo te recuerda tu infancia y que genera estas emociones. Pero ahora estamos viendo eso de la publicidad, que de repente necesitas eso para pertenecer a cierto grupo social, Claro. o para ser feliz, o para tener energía, o no sé, se ve mucho en el ámbito deportivo también el hecho de la suplementación para llegar a esos objetivos que parecen tan lejanos, pero que si vos gastás cierta cantidad de plata lo lográs. Claro, sí. Y realmente no es así, la alimentación saludable es la base de todo, pero ¿qué pasa? También tenemos esto de querer lograr todo de forma instantánea, que es lo que te prometen los nuevos productos, justo hoy vamos a analizar uno, pero es increíble cómo cambió todo esto. Es fantástico de alguna manera, Sí. pero sí significa mucho en cuanto a Es alarmante también. cómo vamos a trabajar en base a eso. Claro, sí, más que nada, queremos preguntarte, más allá de esto que estuvimos hablando, de si conoces algún tipo de rituales o algunos ejemplos que tengan que ver con distintas culturas y cómo se alimentan. Desde la antropología tenemos diversas explicaciones. La antropología no es una ciencia exacta, no es que los estudios que realizas son así, se aplican así, sino que hay diversos estudios y diversas formas en las que el investigador va entendiendo eso que ve en el campo. Entonces, por un lado, los estudios de Levi-Strauss son muy ilustrativos al respecto porque, bueno, él tiene una forma de analizar la sociedad como nosotros ya tenemos una estructura mental, es lo que él propone. Esa estructura mental la simbolizamos en la sociedad a través de los pares opuestos. Por eso dividimos hombre, mujer, adentro, afuera, húmedo, seco, frío, cálido, y hacemos esa división de pares. Y en cuanto a la alimentación, que es una de las principales cosas que le interesaba conocer, él establece la diferencia entre lo crudo y lo cocido. Y ahí pone al fuego como el elemento central que establece esa separación. Míticamente tomamos la idea de que el ser humano comenzó como este paso hacia su modernización con el descubrimiento del fuego. Bueno, eso él un poco lo retoma y lo aplica a los alimentos. Entonces, establece la diferencia entre la existencia de una sociedad con una cultura avanzada, con el hecho de la utilización del fuego y dónde se ve principalmente y en la confección de los alimentos. Entonces, establece esa diferencia entre lo crudo y lo cocido. Y en cuanto a rituales, bueno, después hay otras explicaciones como la de Marvin Harris serían todo lo contrario. No es que la organización social social, cultural, simbólica, parte de nuestra mente hacia afuera, sino que parte del entorno ecológico hacia lo que finalmente aprendemos y percibimos como parte de nuestra cultura. Marvin Harris lo que sostiene entonces que en el mundo material, las distintas las situaciones ecológicas que se dan en el mundo material
son las que finalmente influyen en cómo vamos a organizar la sociedad. Por eso él, cuando hace su estudio, en un libro que me gusta muchísimo, que se llama Cerdos, Vacas, Brujas, no me acuerdo bien el título, pero sí, Cerdos, Vacas, bueno, ahí trata un poco el tabú, por ejemplo, de las sociedades islámicas, las sociedades hebreas, respecto al cerdo. Ellos tienen prohibido comer el cerdo. Claro. Él encuentra la explicación a que el cerdo es un animal omnívoro. El cerdo en las sociedades desérticas es muy difícil conseguir alimentos, muy difícil conseguir granos, por ejemplo. Y en épocas muy anteriores al establecimiento de las sociedades que conocemos hoy, entonces se estableció la prohibición a tener cerdos. ¿Por qué? Porque compiten por esos alimentos que son escasos junto a los humanos. Y esa prohibición finalmente es la que hoy existe como el tabú hacia esa comida. Pero tiene ese planteo en que existe una necesidad objetiva que tenían que proteger, que eran los alimentos escasos. Bueno, de esa necesidad objetiva, con el transcurrir de los milenios, llegamos a esa cuestión simbólica del tabú, de la prohibición de ese alimento. Entonces, bueno, tenemos esas dos grandes perspectivas para analizar la cuestión de la comida. Y puntualmente sí he visto rituales extraños al momento de comer, porque básicamente uno sale de la casa y ya se encuentra con otras familias que cocinan de manera distinta, que usan otros condimentos, que por ahí hacen algo que, pero mi mamá no cocina así, a mí así no me gusta. Sí. Así, esa frontera cultural ya la encontramos directamente con la casa del vecino, y ni hablar con comunidades mucho más alejadas de la nuestra. Entonces sí me pasó que en uno de mis primeros trabajos etnográficos, que fue con una comunidad rusa, bielorrusia, acá de Misiones, ellos se dedican mucho a la apicultura, lo que es la creación, digamos, de la miel, todos los trabajos que tengan que ver relacionados con la miel. Entonces, bueno, sacándole conversación al apicultor, pues me mostró el panal, me mostró la miel, y me mostró las abejas, las larvas, y me explicó esto es esto, este es un zángano, y de repente agarra y se lo come. Wow. Al zángano. Y para mí en ese momento, que tenía 19 años, que era mi primera incursión en el campo, quedé mirando como diciendo... Ay, se comió no abeja. No tengo que demostrar que me impresioné porque se va a pinchar, se va a decir esta, que viene. Claro. Sí, pero sí, eso fue uno de los primeros momentos que más me impresionó, el choque cultural, digamos, con otro. Claro, y eso también pasa en muchas otras culturas, que vos decís, qué increíble que lo puedan hacer, y a veces es tan normal para ellos que vos... Bueno, los asiáticos, más que nada los japoneses, sí. Viste que ellos tienen tal vez peceras cuando van a comer mariscos o todos los insectos que todos comen los también. ¿no? Y también las cosas de mar que están vivas, Claro. y ellos lo cocinan y ven cómo el animal, bueno, va Sí. muriendo. Sí. Y es re fuerte para nosotros, pero para eso es un manjar. Claro, de y hecho es es un súper espectáculo. común. Y para nosotros ya entran en juego un montón de otros valores, como Sí. La parte bromatológica. La parte bromatológica, el sufrimiento que está teniendo el sufrimiento, animal, sí. o sea, la empatía ya con un animal al que nosotros culturalmente no lo consideraríamos comida al verlo así. Totalmente. Claro. Sí, no, sí. Está muy bueno esto que mencionaste. Ahora quiero saber qué libro es, porque está muy interesante, lo vamos a buscar después. Y cómo seguís diciendo esto de la casa de Coti a mi casa, son dos mundos distintos, y yo pensé que ibas a ir más allá y había sido que no, era Claro, más algo sencillo. cerca. Sí, pero sí. totalmente. Te vas a la casa de una amiga y ves ya cómo se sientan en la mesa, Claro. si están todos o no, quién cocina, cómo son esas reglas internas en cada casa. Sí, Increíble. o como en una misma casa las generaciones cambian, los hijos se van, a veces está la abuela que tiene su Claro. cultura, sus hijos, los nietos, y como cada uno va modificando todo. La clásica discusión que se da en cómo se cocina y cómo no se cocina Sí. entre la esposa y la suegra también. Uy, sí, Eso totalmente. Eso era motivo de discusión constante entre mi abuela y mi mamá, por ejemplo, de no, mira. esto no se hace así, la carne no se hace Claro. así, tenés que poner la sal. Bueno, ahí Sí. ya vemos una... Sí, Totalmente. Es una cuestión de también prestar atención a lo que nos rodea. No es necesario ir muy lejos para encontrar una cantidad de aspectos que nos resultan simbólica y culturalmente relevantes para analizar, y que son muy interesantes, y también da cuenta de lo rica que es nuestra propia cultura también. También. De Toda las la diferentes variaciones que hay, las diferentes cuestiones a las que podemos prestar atención. Tal cual. Y bueno, y respecto a rituales, otros rituales, por supuesto, el que nos sigue impresionando hasta hoy en día es la cuestión del canibalismo. También. La cuestión del canibalismo, que si bien en las principales fuentes donde se va mencionando a comunidades indígenas que practicaban el canibalismo, hay que tener mucho cuidado porque están teñidas, son del siglo XX, del siglo XIX, están teñidas de mucho racismo, de mucha xenofobia, de mucha etnofobia hacia esos grupos. No deja de ser material interesante y no deja de ser finalmente cierto para muchas culturas.
Entonces el tema del canibalismo que no se practicaba en el día a día, no es que cazaban a un vecino y se lo comían. Ajá, claro. Como una práctica diaria, como ir al supermercado a buscar una bandeja de carne, pero sí era una práctica muy importante en el sentido ritual. Y ahí es interesante ver cómo la relación con el cuerpo del otro, con la carne del otro, llega a los dos extremos, o sea, se da o en un extremo o en otro. Porque entre las sociedades de Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, o acá con los guaraníes, se da un canibalismo ritual hacia tribus enemigas. Era una forma de consumir al enemigo, una forma de absorber su fuerza, una forma de ganarlo incluso en el plano simbólico, no solo vencerlo en esta vida, sino vencerlo también en ese plano simbólico. Y por otra parte, entre los Wari, por ejemplo, de Brasil, se daba con un aspecto funerario para demostrar el cariño hacia esa persona que era difunta. O sea, se da en ambas muestras, en el odio, en la repulsión del enfrentamiento bélico, del poder, de la necesidad de consumir poder, y por otra parte, como una muestra de amor, de afecto y de una despedida final hacia una persona a la que estaban realizando un rito funerario. ¡Increíble! ¿Te parece si nos vamos a una pausa? Sí, perfecto. Igual quedan preguntas, así que quédense conectados con NutriVoces, porque vamos a seguir, pero nos vamos a una tandita musical y volvemos. No ardan. 11:27 y estamos acá nuevamente con Martina Villar, antropóloga social, y estábamos hablando un poco de la alimentación y la antropología. Y para no irnos del tema, para que no nos corte esta pausa, te quiero preguntar cómo ves que la globalización está afectando nuestra alimentación y si estamos perdiendo nuestra cultura alimentaria, al menos acá en Misiones. Bueno, la globalización justamente tiene esta característica de ir por todo, de abarcar absolutamente todos los aspectos culturales de la vida de distintas partes del mundo. Bueno, básicamente todo el mundo ya a esta altura, excepto una pequeña tribu ahí, la tribu de los... no me acuerdo cómo se llama. Pero estos que están ahí en la India, bueno, son los únicos que podemos decir que no se vieron tan afectados por la globalización, pero tengo la hipótesis, nunca voy a poder investigarlos, pero tengo la hipótesis de que también ellos de alguna manera fueron muy afectados por la globalización. Bueno, sí, como un aspecto cultural más, la alimentación se ve afectada por la cuestión de la globalización, más que nada por esto que veníamos hablando de la cuestión de la publicidad, la cuestión simbólica del consumo, la cuestión también de clase, en cuanto al momento de consumir determinados productos, el hecho de que en Argentina se considere como simbólicamente valorable para ciertas clases sociales acceder o consumir tal o cual producto, también tiene que ver con esta cuestión de la globalización. Pero yo no creo que se pierda la identidad culinaria, alimenticia, no sé cómo proponerlo en términos de nutricionistas. No creo que se pierda, sino que se va transformando. Porque la identidad siempre es dinámica. Entonces lo que hacemos es, en todo caso, enriquecer nuestros gustos, enriquecer nuestra forma de alimentarnos. No es algo que se pierda, sino algo que se va transformando. Y esas transformaciones no se dan ahora por el fenómeno de la globalización, sino que se dan desde hace milenios, desde que existimos como seres humanos, para mí, porque justamente es la capacidad de transformación y adaptación que hace que el ser humano continúe viviendo en sociedad, continúe formando nuevas generaciones. Claro. Bueno, ahora lo estábamos viendo hace poquito, leíamos casi todos los días noticias acerca de cómo se está reinventando el uso de la yerba mate. Capaz nosotros estamos muy acostumbrados al mate cebado, el mate cocido, punto. Y de repente están haciendo bebidas a base de yerba mate, bebidas como el matcha, pero en base de yerba. Y todo esto más que nada para conquistar paladares del exterior. Sí. Y de repente es un cambio que vos decís, wow. O sea, algo que crece acá en nuestra región y que lo están totalmente cambiando, pero justamente para esto, para poder venderlo y que sea aceptable para otros paladares que también están acostumbrados al mate amargo. Sí, es así. Me gusta mucho esto de transformar. Sí, como que bueno. Me cambió un poquito esto de la cultura, porque vos decís, claro, capaz que sigo haciendo la misma sopa paraguaya que mi abuela, pero le doy mi toque. Es como que va a seguir presente la receta, pero la vamos transformando, y eso también se sigue, creo yo, heredando a la siguiente generación, a la familia de los amigos, o sea, un montón de cosas que siguen estando presentes, así que sí, estando presentes se transforma y se van enriqueciendo también en su paso, sí. Sí, pasa que el ser humano es creativo. Claro. Sí. Tenemos un cerebro muy grande en proporción a nuestro cuerpo, nuestro cerebro es muy grande, genera mucha energía. Yo creo que parte de la creatividad viene de ahí, de ese como exceso de energía que tiene nuestro cerebro a comparación de otras especies. De ahí creo que viene esta creatividad del ser humano que la va transmitiendo también de una generación a otra. Bueno, básicamente esa es la idea general de cultura, es esa capacidad de poder transmitir a los que nos van a suceder. Claro. Bueno, interesante esta forma de verlo, ¿no? ¿Viste? En vez de perder, reinventar en realidad. Claro, no se pierde, transformar.
Me quedo con eso, me gustó Sí. mucho. Ay, no, todo lo que dijiste está muy bueno. Te despedimos, Te Martina. despedimos, te damos las gracias por venir y ustedes. por darnos tanta información enriquecedora, así que seguro que te vamos a seguir invitando porque creo que entre la nutrición y la antropología hay 1000 temas para hablar. Sí, se puede formar una buena dupla entre nutrición y antropología. Sí, bueno, Sí. así que muchas gracias, chicas, a ustedes por invitarme. Me encantó la charla, no solo lo que hablamos así al aire, sino también por fuera. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos con más Nutrivoces. Estamos presentando